Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de la fructosa. ¿Engorda la fructosa? ¿Es lo mismo la fructosa de la fruta que la fructosa escondidita en el azúcar de mesa, en los productos, abro comillas, sin azúcar, en los zumos, en los jugos de frutas con los que endulzan muchos productos encasillados como más sanos? Todo esto y mucho más creo que lo vamos a aprender en este episodio del podcast. Y antes quería agradeceros porque cada vez más me escribís, incluso cuando me veis, que os gusta el podcast. Así que nada, oye, para mí es un placer y de verdad que me siento como un poco... Este es un sitio un poco más cercano y sobre todo que me permite por... al final, la más tiempo que tengo para estar con vosotros, pues me permite un poco explayarme, mostraros un poco también cómo soy un poco más allá del minuto y medio de Instagram. Así que de verdad que no sabéis lo que aprecio vuestra presencia, porque cada vez hay más podcasts. Entonces creo que de buen nacidos es ser agradecidos. Y antes de entrar ya haciendo la croqueta en este tema, creo que es súper importante que no se me olvide agradeceros las cosas, porque creo que lo más bonito en este mundo, cualquier persona y encima como médico, el que confiéis en mí para ayudar a mejorar vuestra salud, prevenir la enfermedad y brillar, es lo más bonito que me podríais decir, así que millones de gracias. Entonces, sin más, empezamos ya, me pongo seria, me pongo la bata de médico y... ¿qué es la fructosa y por qué la fructosa no tiene absolutamente nada que ver metabólicamente con la glucosa y por qué es cierto que hay que tener cuidado con su consumo y sobre todo cuidado con la fructosa oculta, no la de las frutas, sino la oculta? El problema no es lo que sabemos, sino lo que creemos que sabemos, pero no sabemos. Y dicho un poco esto, voy a poneros un par de cifras que creo que nos van a servir para ganar un poco la dimensión del asunto, y es que la Organización Mundial de la Salud recomienda como máximo 9 kilos de fructosa al año por persona. Las cifras del consumo de fructosa en Europa por persona son 35 y en Estados Unidos 49 kilos. Es decir, en Europa consumimos al año por persona, de media, 35 kilos de fructosa, en Estados Unidos 49, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 kilos de fructosa por persona al año. Estamos hablando de en torno de 6 a 8 veces más fructosa de lo que se recomienda. Y obviamente esto no es porque tomemos mucha fruta, como podéis intuir, sino porque hay muchísima fructosa oculta en los alimentos. Y porque la fructosa no tiene absolutamente nada que ver metabólicamente con la glucosa. Vosotros sabéis que los carbohidratos son, por ejemplo, el carbohidrato del pan es como un collar de perlas. El collar lo forman bolitas de perlas. Pues bien, así como en las proteínas son los aminoácidos, en los carbohidratos son los monosacáridos. Hay diversos monosacáridos, los más conocidos son la glucosa, la fructosa, la galactosa, la lactosa. Pues bien, la fructosa, a diferencia de la glucosa, no está regulada por ninguna hormona. Esto es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque las hormonas regulan, es decir, mantienen las funciones en equilibrio, en homeostasis. Cuando tú tienes una molécula en el cuerpo que no está regulada, es mucho más susceptible
a volverse comando autónomo y por tanto saltarse cualquier tipo de regla. No tiene ningún policía que le dice, ojo, cuidado. En la glucosa está la insulina. La insulina regula el metabolismo de la glucosa. Solo cuando hay problemas de la insulina aparecen problemas de glucosa. Pueden ser tanto por falta de insulina, las personas que tienen diabetes tipo 1, como personas que tienen resistencia a ella, personas que tienen síndrome metabólico, diabetes tipo 2, etc. Pues la fructosa no está controlada por ninguna hormona. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú consumes fructosa en exceso, ¿vale? Y me vais a oír decir muchas veces en exceso. Luego os diré qué es un exceso, dónde está el exceso, todo eso os lo digo al final. Pero yo necesito que entendáis, y yo sé que esto es remar contracorriente, que el problema de todo son los extremos. Por favor, no nos volvemos ahora radicales de Isabel está contando la fructosa, voy a evitar todo. No, no y no. Porque si no fuera necesario tomar fructosa, no tendríamos en el intestino un transportador específico para la fructosa y el sorbitol, que es el GLUT5. En el intestino, de manera separada a lo que le hace la glucosa, la fructosa entra por una puerta que se llama GLUT5. Atraviesa los enterocitos, llega a la sangre y llega al hígado. Cuando hay cantidades normales de fructosa, en el hígado la fructosa se fosforila, sufre una pequeña modificación y se convierte en fructosa 1-fosfato. Esa fructosa 1-fosfato en condiciones normales se va transformando, permite obtener acetil-CoA y luego energía. Es decir, tú consumes unas cantidades normales de fructosa, la fructosa entra en el cuerpo a través de sus puertas llamadas GLUT5, sale a la sangre, llega al hígado y en el hígado se fosforila, y esto lo siento, pero tenéis que entender para que yo luego os pueda explicar, se fosforila, es decir, sufre una pequeña modificación, se convierte en fructosa 1-fosfato. Y esto es importante porque luego entenderéis un porqué. Se fosforila a fructosa 1-fosfato, la fructosa 1-fosfato sufre otras modificaciones, ¿vale? Por la enzima aldolasa, se convierte en dihidroxiacetona, en gliceraldehído, en gliceraldehído 3-fosfato, en piruvato, luego da acetil-CoA y ese acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs y produce energía, produce ATP. Hasta aquí todo fenomenal. Cuando se consumen las cantidades necesarias, o sea, las normales, esto es magnífico porque nos permite obtener energía, ahorrar glucosa para que, por ejemplo, la glucosa vaya a los músculos y nos produzca energía, o para que la glucosa se almacene en forma de glucógeno y permita que nosotros no necesitemos estar constantemente comiendo, como para que, por ejemplo, nuestro cerebro tenga glucosa, que consume 120 gramos de glucosa al día, para que nuestros glóbulos rojos, que solo pueden consumir glucosa, tengan glucosa, etc. Es decir, la fructosa nos permite ahorrar glucosa para que músculos, cerebro, glóbulos rojos, médula suprarrenal tengan glucosa. Y esto es algo positivo. Por eso, nuestro cuerpo tiene un transportador específico en los intestinos. Si no fuera necesario, creedme que no existiría una puerta específica para la fructosa, ¿vale? Hasta aquí todo estupendo. El problema viene cuando consumimos un exceso de fructosa. Y dejo pausa para que entendamos qué es el exceso. Isabel, ¿qué pasa cuando hay un exceso de fructosa? Pues muy bien, aquí ya empezamos a encajar las piezas del puzzle. Como la fructosa no está regulada por ninguna hormona, a diferencia de la glucosa, toda la fructosa que entra en el hígado entra sin ningún tipo de control. Cuanta más fructosa entra, porque no tiene ningún tipo de control, entra toda en el hígado, libre, pum, 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 no tiene ninguna regulación. Toda esa fructosa se fosforila y da muchísima fructosa 1-fosfato. Ese proceso de conversión de fructosa a fructosa 1-fosfato por la enzima
fructoquinasa consume unas cantidades brutales, increíbles de energía. Y no solo eso, sino que es que además, ¿sabéis lo que pasa? Y es que esto os va a encantar, porque aquí me permite recordaros una frase que mi padre siempre dice, que es de un científico que se llama George Cahill, pero mi padre siempre lo dice y yo creo que casi el crédito se lo doy a él, y es que los tejidos hablan entre sí. Tú consumes unas cantidades ingentes de fructosa oculta porque nadie te ha explicado esto y te hacen engañifas la industria. Toda esa fructosa entra en el hígado sin ningún tipo de control y se convierte, gracias a la fructoquinasa, en fructosa 1-fosfato. Pues bien, esa fructoquinasa, esa enzimita que convierte la fructosa en fructosa 1-fosfato, consume una cantidad ingente de energía, concretamente una cantidad ingente de ATP. Al consumir la energía se produce un subproducto que se llama AMP. A de Argentina, M de Madrid, P de Palencia. Ese AMP se metaboliza a IMP y ese IMP se metaboliza. Seguidme conmigo, ¿vale? Porque todo esto tiene un fin. Vosotros fluid conmigo. Se metaboliza a hipoxantina y a xantina. ¿Y sabéis a lo que lleva esto? Al ácido úrico. Por eso la gente que tiene alteraciones metabólicas, hígado graso, suelen tener el ácido úrico elevado. El ácido úrico, independientemente de lo que puedas consumir en la dieta, etc., es un subproducto metabólico de la degradación de energía que se produce por un exceso de fructosa. Y el ácido úrico, además de producir cálculos y gotas, es una sustancia prooxidante, pero de las más radicales que hay. Produce una cantidad ingente de los radicales libres superóxido y peróxido de hidrógeno. Eso hace que tus reservas hepáticas de glutatión, de catalasa y de otros antioxidantes se vacíen, inflamación hepática, elevación de transaminasas, predisposición a alteraciones en el órgano clave que metaboliza hormonas, fármacos, colesterol, todo. Y secundariamente empezamos a decir, ostras, el hígado graso, resistencia a la insulina, inflamación crónica, elevación del colesterol. ¿Por qué? Porque si tu hígado está inflamado, ¿por qué? Tiene muchísimos radicales libres, porque tú has consumido mucha fructosa, eso ha producido mucho AMP y ese AMP se ha metabolizado a ácido úrico y el ácido úrico, aunque no esté elevado en sangre, está elevado dentro de los hepatocitos y eso produce unos radicales libres que te mueres, empezáis a cerrar el asunto. Pero es que el asunto os va a cerrar todavía más cuando entendáis que no solo por un lado tenemos exceso de fructosa, no está controlada por ninguna hormona, la fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato por la fructoquinasa. Esta enzima, la fructoquinasa, consume mucha energía. Los subproductos de este consumo energético es el AMP, que se convierte a IMP. Ese IMP da lugar a hipoxantina y xantina. Esa hipoxantina y xantina se convierte en ácido úrico. El ácido úrico es tremendamente prooxidante, produce superóxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, que vacía nuestras reservas antioxidantes, nos deja sin nada. Por eso muchas veces para nivel hepático la N-acetilcistina, que es el precursor de glutatión, sabéis que a mí me encanta. La silimarina es buenísima, la berberina, la coenzima Q10, la vitamina B12, la colina, la vitamina B9. Entonces,
todos estos suplementos que normalmente os digo ayudan a regenerar los antioxidantes hepáticos, el indol 3-carbinol, el sulforafano del brócoli, etcétera, ayudan a paliar esa falta de antioxidantes que se han consumido y que cuando ya no tienes esa reserva, pues en el hígado aumenta la inflamación, comienzan a haber problemas hormonales, comienzan a haber elevaciones de colesteroles, que obviamente no te estoy diciendo que todos los problemas sean por esto, pero sin duda toda piedra hace pared y también en el punto negativo. Pero es que, encima, por si no era suficiente, llega mucha fructosa, se convierte a fructosa 1-fosfato. ¿Y qué pasa con esa fructosa 1-fosfato? Si yo consigo transmitiros esto y que lo entendáis, a mí me tienen que dar el premio Nobel. Porque esto es a nivel bioquímico, metabólico, súper complicado de explicar. Así que fluid conmigo, ¿vale? Porque aquí os estoy dando una serie de conceptos brutales, súper avanzados, pero que yo creo que teniendo el nivel que tenéis, lo podéis captar, ¿vale? Por una parte ya tenemos una parte negativa del exceso de fructosa, que es que se produce mucho ácido úrico, que es muy prooxidante, que vacía las reservas antioxidantes del hígado, predispone a inflamación hepática. La inflamación hepática, obviamente cuando tú tienes un órgano inflamado, manifestado fundamentalmente por elevación de transaminasas, pero tú tienes un hígado inflamado, no funciona bien. Y cuando el órgano detox no funciona bien, todo lo demás no funciona bien. Pero bien, esa fructosa 1-fosfato, ¿qué pasa? Se convierte, todo esto que os he explicado al principio de la vía metabólica normal de la fructosa, que se convierte en dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído, en acetil-CoA y luego energía, se multiplica por 200. Y eso sobrepasa la capacidad de nuestras mitocondrias de producir energía, se acumula mucho acetil-CoA y ¿qué es lo que pasa? Lo que generalmente no queremos que pase, dado el problema actual de exceso de grasa corporal. Cuando tú consumes unas cantidades ingentes de fructosa, hay mucha fructosa 1-fosfato, hay mucho gliceraldehído, hay mucho gliceraldehído 3-fosfato, hay mucho piruvato, hay muchísimo acetil-CoA, que tu mitocondria dice: mira, Isabel, yo no puedo producir energía, no puedo, ya estoy sobrepasado. Pues nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta de ahorrar, ¿sabéis lo que hace? Activa la síntesis de ácidos grasos. Y esto es el culmen. Síntesis de ácidos grasos, grasa acumulada en el hígado graso, y cuando parte de esa grasa o ya no cabe o tu hígado en ese momento no la almacena, sale a la sangre, se deposita en los órganos, grasa visceral, en los depósitos de tejido adiposo, incrementamos el porcentaje de grasa, etc. Resumen metabólico, y luego vamos a explicar qué frutas, qué no frutas, pero yo antes necesito... Es que esto es flipante. O sea, si entendéis esto, es que vais a entender todas las enfermedades metabólicas que nos asolan. Porque conectáis ingesta, hígado, grasa en el hígado, inflamación crónica. Esto es que ojalá cale porque es fundamental. Tenemos un exceso de fructosa. Ese exceso de fructosa no está controlado por nada hormonal. Toda esa fructosa entra en el hígado. En el hígado, la fructosa, por la fructoquinasa, se convierte en fructosa 1-fosfato. La fructoquinasa, que es la enzima, cuanta más fructosa tienes, más actúa. La fructoquinasa vacía las reservas energéticas. Se acumula, por todo lo que os he explicado, mucho ácido úrico. El ácido úrico es oxidante, proinflamatorio, vacía las reservas antioxidantes, aumenta radicales libres, aumenta inflamación hepática, manifestada por diversas alteraciones analíticas. Además, como hay mucha fructosa 1-fosfato, hay muchos metabolitos que al final dan lugar a que se acumule mucho acetil-CoA que no puede utilizarse por las células del hígado. Por tanto, tu hígado, ¿qué es lo que hace? Vale, no puedo utilizarlo, pero como soy una máquina de ahorrar, sintetizo grasa.
que deposito en el hígado graso, y si no me apetece o no puedo tener más, la empiezo a liberar a la sangre, ¡pam! Grasa en la sangre, ¡pam! Grasa en el corazón, ¡pam! Grasa en el páncreas, ¡pam! Grasa en el intestino, ¡pam! Grasa en los depósitos adiposos. Y tenemos la trifecta perfecta del síndrome metabólico, el hígado graso y los empeoramientos de diversas enfermedades por la inflamación crónica de bajo grado. Es fuerte, ¿eh? Esto es como para volver a escuchar estos 20 minutos que he dado. Estoy como tensa y todo porque es que sé que es súper complicado y estoy intentando hacerlo lo más fácil posible. Ya tenemos que el exceso de fructosa produce por 2 vías inflamación, oxidación y acumulación de grasa. Lo siguiente es cómo puedo reducirla, en dónde está y en dónde no está. Antes, un segundito antes, necesito también que entre en juego el tema del sorbitol, porque el sorbitol, la fructosa y el maltitol están muy interrelacionados. Sabéis que el maltitol es un edulcorante que, a diferencia del eritritol, que tengo un podcast de eritritol, que el eritritol tiene muchísima peor fama, y ahora cuando os cuente esto del maltitol, vais a empezar a girar los botes de las cosas sin azúcar y a volverlos a dejar en la estantería porque no vais a querer volver a tomarlos. El maltitol y el sorbitol, que lamentablemente se usan en muchos productos etiquetados sin azúcar, a diferencia del eritritol, el eritritol es inerte, o sea, en el metabolismo el eritritol se queda como eritritol, ¿vale? Lo poco que puedes absorber, de hecho, tiene virtualmente casi 0 calorías precisamente por esto, porque no se metaboliza en el cuerpo, ¿vale? Y por eso todo lo que no se puede metabolizar no tiene calorías. Entonces, el maltitol y el sorbitol, a diferencia del eritritol, son 2 polialcoholes que actúan como edulcorantes y se utilizan en productos sin azúcar. Y ya, más allá de que den unos gases terribles, el maltitol se convierte a sorbitol y el sorbitol se convierte por la sorbitol deshidrogenasa, ¿sabéis en qué? En fructosa. Es decir, todos los productos sin azúcar que tienen maltitol, que tienen sorbitol, el maltitol se convierte a sorbitol y el sorbitol se convierte a fructosa. Cuando tú inocentemente te compras un producto sin azúcar pensando que es mejor, a no ser que lleve o alulosa, que es el edulcorante que yo amo, ya lo sabéis por el podcast de edulcorante, ojalá ya por fin lo aprueben en Europa, porque en Estados Unidos tiene como 5 años, que encima es de los pocos que tiene efecto prebiótico positivo. A no ser que esté hecho con alulosa, con eritritol, que no lleve edulcorantes, o que lleve ya stevia, o los que son más polémicos, que todo esto también lo tenéis en el episodio de edulcorantes. Y digo polémicos, si estuviese en mi casa viéndome, estoy abriendo comillas, ¿vale? Más polémicos porque no se puede tener más estudios, pero bueno, yo ahí dejo en la voluntad de cada uno que lo consuma o no, o que lleve sucralosa, aspartamo, sacarina. Si llevan sorbitol y maltitol, dejadlos. Pero dejadlos porque ocultamente ahí estás consumiendo fructosa y te están dando doblada. Y doblada, y me da muchísima rabia, porque la gente nos queremos cuidar y no nos lo ponen fácil. Porque tú te lees sin azúcar y está forrado de maltitol. Para eso prefiero que lo consumas con azúcar, sinceramente. Porque como vas a tomarlo poco, si tú te lo compras sin azúcar, inconscientemente crees que es más sano y consumes más o más frecuentemente. En cambio, ahora que te he dicho que el maltitol es un no y el sorbitol es un no, porque contribuye a esos 35 kilos de fructosa por persona y año que estamos tomando, yo creo que hago mucho más bien que haciendo cualquier otra cosa, que sacando cualquier suplemento. Creo que esto es mucho más importante que cualquier labor que yo tenga en mi marca. Sinceramente, creo que este tipo de tips son claves.
Entonces, sabemos lo que hace el exceso de fructosa: oxidar, inflamar, acumular grasa. Sabemos que el sorbitol y el maltitol se metabolizan a fructosa. ¿Dónde está esa fructosa, Isabel? ¿Y cuáles son las cantidades de fructosa que hay que tomar al día? Lo ideal, si tú haces una media, ¿vale? Sabiendo que la OMS recomienda no más de 9 kilos al año, lo ideal es que como máximo la población general, esto excluye a gente que hace maratones, gente que corre Ironmans, deportistas olímpicos, lo entendemos, ¿vale? Lo digo porque esta gente tiene un consumo más grande y la fructosa en cantidades más altas puede sí que ser beneficioso, básicamente porque les permite ahorrar glucosa y ellos lo van a utilizar. Pero en general, tú, yo, alguien que sea amateur del deporte, Miguel, Isabel, Juan, Teresa, Carlos, Macarena, Carolina, Alfredo, Valerio, me da igual, todo el mundo que no sea el high level y Michael Phelps y Usain Bolt, ¿vale? Al día, como máximo, 25 gramos de fructosa. ¿Por qué? Porque si tú divides aproximadamente 9 kilos, te salen, entre 365 días, te salen aproximadamente 25 gramos. Ahora vais a entender, y esto es importante, por qué el problema no es la fructosa de la fruta. No solo porque la fruta tiene mucho menos fructosa, sino porque además está imbuida en una matriz nutricional que hace que, de hecho, la fruta de manera sistemática, no en 1 o 2 estudios, no, en estudios de miles de personas, de varios años, muchos años de seguimiento, ha demostrado que reduce la aparición de síndrome metabólico, de hígado graso, de diabetes tipo 2, etc. ¿Y cuáles son los alimentos que contribuyen a esos que nos pasemos de esos 25 gramos? Primero, la fructosa añadida. La fructosa añadida, incluso en esos alimentos que nos ponen todo natural, endulzado con jugo de frutas. Jugo de frutas es el nombre guay que pone la industria a la fructosa. Entonces, cuando tú lees natural endulzado con jugo de frutas, te acuerdas de mí y lo dejas en la estantería. Y le dices a la señora de la marca que muchísimas gracias, pero que tú eso no lo vas a tomar porque no quieres pasarte de los 25 gramos. Y como tienes ese ahorro lo vas a invertir en cosas buenas, no en ese producto con jugo de frutas. Por otra parte, y esto no digo productos porque, claro, esto es infinito. O sea, la fructosa añadida como tal, es que encima lo añaden a personas con diabetes. Edulcorante que no sube la glucosa, claro. No sube la glucosa porque es otra molécula. Pero, ostras, les estás haciendo flaco favor a las personas que tienen diabetes, ¿eh? Muy flaco favor. O sea, muy feo esto, ¿eh? Muy feo. Claro, no requiere insulina. ¿Por qué? Porque se cuenta que la fructosa no está regulada. ¿Y por qué lo venden así? Porque así a las personas con diabetes les dicen, no te preocupes, puedes consumir este producto porque no vas a necesitar inyectarte extra de insulina. Pero estás haciendo un pan con unas tortas, tío. Le está fastidiando el metabolismo a una persona que ya lo tiene fastidiado. No hagáis eso, de verdad. En serio. Por otra parte, además de la fructosa añadida, incluyendo endulzado con jugo de frutas, tenemos el sorbitol y el maltitol. Me apuesto, es más, me encantaría que si tenéis un producto sin azúcar en casa, que no sean, bueno, los míos no porque no tienen azúcar, pero es que tampoco tienen, bueno, sí, por ejemplo, el Fertiap tiene stevia. Pero, en general, o ir al supermercado, por fin, y luego enviadme fotos, galletas sin azúcar, cosas sin azúcar, por fin girando. Y decidme si no estoy en lo cierto que el primero o los 3 primeros ingredientes es maltitol. Y el maltitol se convierte a sorbitol y el sorbitol a fructosa. Entonces, huir de los productos endulzados con sorbitol y maltitol. Y me estoy metiendo en un percal porque la industria me va a triturar. Por otra parte, el azúcar de mesa,
que se llama azúcar de mesa o sacarosa, está formada por glucosa más fructosa. Por eso el azúcar añadido es un problema, no solo porque añadido, sino porque es que en su interior tiene fructosa. Entonces, obviamente, huid de todo lo que tenga azúcar añadido, porque contribuye a ese exceso de fructosa. Después, y aquí voy a meterme en un terreno un tanto pantanoso, pero yo no puedo no decirlo, ¿vale? Y estoy un poco cansada como de tener un poco de miedo ya con ciertas reacciones de cierta gente que tiene ciertos compromisos con ciertos alimentos que restan, pues que son positivos, pero que en exceso no es barra libre, ¿vale? Y en este contexto de deciros qué alimentos pueden contribuir a que nosotros consumamos al día más de 25 gramos de fructosa, vuelvo a repetir, fructosa añadida, sorbitol, maltitol, la sacarosa. También hay unos alimentos etiquetados como sanos y que en moderación, un poquito, nos gastan un poquito la fructosa que necesitamos y está bien, pero esta barra libre que se está ejerciendo no me parece lógica porque puede contribuir. Son estos alimentos que os voy a decir, insisto, y hago un disclaimer. Un poquito no está mal, pero como tenemos ese tope de 25 gramos, tenéis que entender las cantidades. Por 100 kilocalorías, y voy a hacerlo por kilocalorías porque la ración varía, por 100 kilocalorías el sirope de ágave tiene 22 gramos de fructosa. Y 100 kilocalorías de sirope de agave es poca cantidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y sin querer estáis endulzando el café, el bizcocho, o me da exactamente igual, es que ya no sé, con sirope de agave y no estáis haciendo un flaco favor a nuestra salud. Ahora dos compuestos que voy a... Y por fin, entender lo que os digo, ¿vale? En el contexto, no estoy demonizando nada, estoy diciendo que, ojo, cuidado. 100 kilocalorías de miel tienen 17 gramos de fructosa. Un poquito de miel, si quieres incluirla, estupendo, pero cucharadas y cucharadas para hacer postres, no, ¿vale? Una cucharada de postre tiene 5 gramos y aproximadamente puede tener 25 calorías. Yo os acabo de decir que 100 kilocalorías tienen 17 gramos de fructosa, entonces una cucharadita de postre no va a ser un problema. El problema es endulzar las cosas con, barra libre de miel, porque es sana, porque es natural. Bueno, 100 kilocalorías, es decir, aproximadamente 25 gramos de miel, que es la típica tarrinita de monodosis, tiene 17 gramos de fructosa, ¿vale? 100 kilocalorías de dátiles, tienen 16 gramos de fructosa. 100 kilocalorías, no 100 gramos. 100 calorías. Un dátil, no sé cuántos gramos puede tener, pero podéis hacer la regla de 3. Con esto, ¿qué os quiero decir? No quiero entrar en polémica con nadie, pero estos alimentos, el sirope de ágave, la miel, los dátiles, por 100 kilocalorías, respectivamente tienen 22, 17 y 16 gramos de fructosa. Si sabéis que nuestro ahorro diario son 25 gramos, si consumís esto tenéis que tener mucho cuidado con el resto de cosas que consumáis en el resto del día. Y aquí es donde entra la fruta. ¿Por qué la fruta no tiene absolutamente nada que ver con lo que os he explicado hasta ahora de alimentos? Primero, porque la fruta entera, y digo entera, contiene fibra. La fibra, ¿os acordáis que os he dicho que la fructosa entraba sin ningún tipo de control hormonal? La fibra actúa a nivel intestinal como un regulador de la absorción de fructosa, evitando que entre toda la fructosa de golpe al hígado, que el hígado se sobrepase y que eso que os he explicado que había mucho acetil-CoA que no se podía metabolizar y por tanto el cuerpo empezaba a sintetizar grasa. La fibra evita que haya ese colapso. ¿Por qué? Porque tú la absorbes poco a poco. Por eso la fibra es un regulador alimenticio de la fructosa, porque hace que en vez de entrar todo como si fueran compuertas abiertas, entre progresivamente. Entonces la fibra evita que haya ese colapso hepático de no sé qué hacer con tanta fructosa y comience a producirse grasa. Por otra parte,
la fruta entera además tiene antioxidantes. ¿Qué consigue? ¿Os acordáis que parte del problema que os he dicho es que se vaciaban las reservas antioxidantes del cuerpo? Pues los polifenoles que contiene la fruta, que ya sabéis que hay un montón y tenéis un podcast sobre polifenoles, también atenúa un poco esa pequeña parte que puede vaciar las reservas antioxidantes del hígado. Y por otra parte, la fructosa de la fruta y el sorbitol de la fruta, porque la fruta tiene sorbitol y fructosa, es mínima. Os he hecho una lista, ¿vale?, de las frutas para que os hagáis una idea por porción de fruta, ¿vale? Y en comparación con lo que os he contado antes. Y diréis, ostras, tienes razón Isabel, la fruta tiene fructosa, pero es raro que yo me pase comiendo fruta entera de los 25 gramos, como es mucho más fácil que lo haga con miel, con sirope de agave, con productos sin azúcar añadido y que ponga maltitol, etc. La fruta entera, todo esto lo voy a decir entero. Y entenderéis por qué no recomiendo los zumos, y me da igual, y yo soy de Valencia. El zumo de naranja natural no puede ser la norma. Si tú quieres tomar zumo, que sea como cuando tú vas a un buffet del hotel y ese día desayunas todo lo que no desayunas en toda tu vida. Un día no va a pasar nada, pero eso de desayuno continental, croissant y zumo, no. Porque un zumo tiene el contenido de fructosa que os voy a decir de 4 naranjas mínimo. Y encima sin la fibra, por mucho que tenga pulpa, se pierde muchísima fibra. Entonces el zumo, lo siento, pero está muy rico, sí, muy rico, pero te pega un chutazo de fructosa que, ojo, cuidado. De manera excepcional, para hacer, oye, quiero hacer un brunch, no sé qué, bien, excepcional. Pero la norma de beberte un pedazo de vaso de zumo por la mañana no debe ser la norma. Que algo sea común no quiere decir que sea lo correcto. Empezamos. Por porción habitual, 150 gramos de fresas. Todo esto lo voy a dar sumado ya. Fructosa y sorbitol, ¿vale? Porque como el sorbitol se convierte en fructosa, viene a ser lo mismo. Tiene 2,2 gramos de fructosa. 150 gramos de frambuesa tienen 2,5 gramos. 150 gramos de naranja tienen, que suele ser una naranja mediana, 3,7 gramos de fructosa. Por eso, cuando tú te tomas un zumo que tiene 4 naranjas, aproximadamente te estás dando 15 gramos de fructosa. Solo te quedan 10 para todo el día. Y un vasito de zumo de 250 mililitros. Como te metas uno de medio litro, ya estás fastidiado. Una mandarina de en torno a 90 gramos tiene 3 gramos de fructosa. Un melocotón tiene 4 gramos. Un kiwi tiene 4 gramos, porque tiene 2 de fructosa y 2 de sorbitol. 165 gramos de piña tienen 4 gramos. Media granada tiene 4 gramos. 2 albaricoques tienen 4 gramos. Plátano. Un plátano de 120 gramos tiene 5,5 gramos. ¿Entendéis que es complicado con la fruta entera pasarte de los 25 gramos? Y además, por lo que os he dicho, la fibra atenúa muchísimo esa entrada de fructosa. Obviamente, si te tomas cantidades ingentes de fruta y no tomas verduras, no tomas fibra, no te mueves, pues no sería ideal que te tomaras 8 piezas de fruta al día. Pero es que todo reside en que basta ya de extremismos. La fruta entera, si tú te tomas 150 gramos de fresas más una naranja, más un kiwi y más un plátano, no me paso de 25 gramos de fructosa. Y fijaos todas las frutas que he dicho. Pero lo mismo, me tomo media granada, 2 albaricoques, 165 gramos de piña, una taza de frambuesas y una de fresas y tampoco me paso. Y eso son 4 piezas de fruta al día, ¿eh? En cambio, te tomas una porcioncilla de miel y ya tienes ahí 17 gramos. Te tomas 2 galletas sin azúcar y ya te has pasado por el maltitol. Entonces, yo sé que es muchísima información, sé que es complicado. El resumen que me gustaría que os quedarais es que el exceso de fructosa no está controlada hormonalmente. Eso lleva a que
entre sin ningún tipo de control, que en el hígado consume mucha energía porque la enzima que se encarga, la fructoquinasa, de convertir la fructosa a fructosa no fosfato, vacía las reservas de energía. En ese vaciamiento de reservas de energía se produce muchísimo ácido úrico, que es prooxidante, que vacía las reservas antioxidantes y encima, cuando ya no te quedan, produce inflamación en el hígado, que además esa cantidad brutal de fructosa se convierte y da lugar a una cantidad ingente de acetil-CoA que, como no se puede utilizar, se convierte en grasa, se almacena en el hígado, en órganos y en el tejido adiposo. Que el problema es la fructosa oculta añadida, que puede venir desde la propia fructosa, como de la fructosa añadida en jugo de frutas, del sorbitol, del maltitol, del azúcar de mesa o sacarosa, y de productos que etiquetados como sanos, pero que en ese aura de sano se convierten en un consumo habitual, como es el sirope de agave, la miel, los dátiles, que la fruta entera no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que os he descrito, porque tiene fibra, por lo que actúa como policía de su absorción, tiene antioxidantes y además su contenido en fructosa es bajito, y que el conocimiento es poder para saber más, temer menos y elegir mejor. ¿Quieres consumir fruta? Perfecto. Fruta entera. Isabel, no quiero porque tal. También estupendo. Yo no te lo recomendaría porque la fruta, insisto, tiene fibra, tiene antioxidantes, tiene micronutrientes, ha demostrado reducir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2, reducción de muerte por todas las causas, reducción de grasa intrahepática, pero yo no me voy a meter contigo. Si tú no quieres, no. Yo te diría que la fruta entera es maravillosa como snack, que igual que no recomiendo tomar zumos, tampoco recomiendo esas dietas que es solo la dieta de la piña. No solo por la fructosa, sino porque te faltan proteínas, te faltan ácidos grasos esenciales, etc. Yo sé que es un podcast complicado, espero que os haya gustado. Hacer el favor de enviarme las cositas estas que os he dicho de cuando veáis productos sin azúcar y entonces ya vais a hilar. Maltitol, qué pillines, que esto se convierte en sorbitol y el sorbitol a fructosa y eso contribuye a que nosotros consumamos esas cantidades ingentes de fructosa que almacenan grasa en el hígado. ¿Ves? Ese es el razonamiento que yo quiero que sigáis. Y que nada, compartidlo con quien consideréis, queréis, que muchísimas gracias, que nos vemos en el próximo episodio y que lo paséis bonito. Un besito muy fuerte.